Bienvenidos. Empezamos el Evangelio de Lucas con estas semillas. Quiero aprovechar para hacer una introducción al Evangelio de Lucas. Así que nos vamos a centrar en el capítulo 1. Aquí hay una dedicatoria a Teófilo, en la cual Lucas intenta poner en orden todas las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, como leemos en el versículo 1 del capítulo 1. Ya en el tiempo de Lucas había mucha literatura acerca de Jesús. La literatura realmente, mucha de ella era por transmisión oral. Relatos verídicos, quizás ya Mateo y Marcos se transmitían por escritos o oralmente. Y también había mucha literatura ya fantasiosa acerca de la vida de Jesús. Y Lucas intenta poner en orden todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús. ¿Quién era Lucas? Lucas era un gentil, no era hebreo. Era médico. Por lo tanto, era un hombre de ciencia de aquella época y hasta cierto punto hay que pensar que investigador. Era de los seguidores de Pablo, que no había sido circuncidado, o sea, no pertenecía al pueblo de Israel. Por lo tanto, Lucas es un hombre ajeno al pueblo de Israel, ajeno a la cultura del maestro. Quizás es, por lo tanto, el mejor preparado para escribir sin influencias culturales o nacionalistas, para escribir acerca del maestro de una forma clara y sencilla y escribir para el hombre común. Lucas escribe para que la gente entienda, no para que la gente admire sus cualidades de escritor, sus cualidades literarias o su habilidad literaria. Él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. En medio de tantas herejías que se predican hoy día, Lucas nos indica varias afirmaciones importantes. La primera cosa es que los escritos mencionados anteriormente contienen ya cosas ya comúnmente conocidas y creídas entre los cristianos en los días de Lucas. Él no enseña nada nuevo, recoge lo que ya se creía. Y cuando Lucas escribe, la mayoría de los cristianos judíos o los cristianos de aquella época ya sabían todo acerca de la vida de Jesús, incluso los cristianos de la gentilidad. Y cuando hace referencia a los que desde el principio, las cosas, lo que nos enseñaron, él está apuntando hacia los apóstoles como la autoridad máxima y única de referencia sobre los evangelios, sobre la vida de Jesús. Eran los que estaban con Jesús desde el principio. Es sin duda a través del testimonio de ellos que Lucas recibió la información sobre la vida del Maestro. Pero también sin duda a través de otros, María, por ejemplo, la madre de Jesús, las otras Marías que le acompañaron todo el tiempo. Y Lucas intenta transmitirnos su evangelio en una fe que está basada en hechos, en medio de un mundo que tanto entonces como ahora está inmerso en supersticiones, en mentiras, medias verdades, relativismo y al final de cuentas, tanto entonces como ahora, en mediocridad. Él se incluye dentro de la comunidad de los creyentes. Con la palabra nosotros está diciendo que él pertenece a la comunidad de los cristianos. No es ajeno a los cristianos, vive dentro de los cristianos. Y vive los acontecimientos de la vida de Jesús directamente,
de los que la recibieron. Por eso es capacitado también para después escribir el libro de Hechos. Lucas estaba comprometido completamente con la iglesia neotestamentaria. No es ajeno a la vida de la iglesia. Lucas fue compañero de Pablo y le acompañó en muchos viajes. Lucas pretende presentar su evangelio con orden. Le dice a Teófilo, escribiéndote las cosas en orden, poner en orden esta historia. Ya habría leído los relatos anteriores de Mateo y Marcos. Y Lucas lo que hace es dar un tercer relato, poniendo énfasis en la comprensión y el orden. Curiosamente, entonces, el Evangelio de Lucas se nos presenta como el Evangelio más completo de todos. Documenta toda la historia de Jesús desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús. Lucas es el evangelista más universal. Y en el Evangelio de Lucas, los gentiles, o sea, tú y yo, se ponen bajo una luz mucho más favorable, porque huye del nacionalismo. Lucas, curiosamente, es el más interesante en cuanto a demostrar los roles que la mujer, los niños, y es el más interesado en cuanto a la oración. Tiene 7 referencias diferentes a Jesús orando que se encuentran solo en este Evangelio. El Evangelio de Lucas es el que tiene mayor énfasis en el Espíritu Santo y en el gozo como resultado de las buenas noticias. El Evangelio de Lucas es el que tiene más énfasis en predicar las buenas nuevas, el Evangelio. Este término de Evangelio es utilizado 10 veces en este Evangelio y solamente es utilizado una sola vez en cualquier otro Evangelio. Así que otras 15 veces se menciona a Lucas en el libro del Hecho. Estaba muy interesado, como Pablo, su maestro, en que el Evangelio fuera extendido. Mi oración en esta mañana es que al comenzar a meditar el Evangelio de San Lucas, esta visión que él nos presenta sobre Jesús, la hagamos con oración para que impacte nuestra vida. Por eso no te quedes solo con el comentario breve que podamos aportar nosotros en cada semilla, es muy breve, sino que tú mismo leas la porción, para que a través del Santo Espíritu de Dios, las palabras del Maestro nos hablen y nos impacte con su enseñanza. Que el Señor te bendiga mucho al leer y estudiar y meditar este Evangelio de Lucas.